Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. El tiempo. Desde el momento en que llegamos a esta vida, el tiempo nos gobierna. Lo medimos, lo señalamos, pero no podemos vencerlo. Ni siquiera hacerle ir más a prisa ni más despacio. ¿No hemos experimentado todos la sensación de que los momentos preciosos pasan demasiado a prisa y deseado que duraran más? Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bienvenido un año más. Bien hallado. Aquí al Reverso, una nueva temporada que yo he perdido la cuenta. Esta es la número 10. Pues fíjate. 10 temporadas. Números redondos. No está mal. ¿Me dejas contar a la audiencia que me ha llegado a Andrés en un paquete a tamaño natural y ponía algo así como Amazon? Ya me explicarás de qué va esto, pero en fin. Andrés, pues un gustazo verte de nuevo. Y saber que tenemos al otro lado a la audiencia habitual. Eso es lo mejor. Y a la que no, pues bienvenida. Mira, para empezar, un vistazo muy rápido al actual panorama, a la etapa más abierta para el título que haya conocido esta liga. Yo nunca imaginé que pudiéramos ver algo así. En fin, es un periodo que se presta a renovar cada año el palmarés del título. Que, ojo, no significa la ausencia forzosa de equipos dominantes. Los Celtics de 2024 lo fueron, por ejemplo. Se trata de la imposibilidad de prolongar el reinado en el tiempo, o más allá de 1, 2 años, o sea, repetir título. Y llevamos 7 campeones distintos. Perfectamente podríamos ver este año, ¿por qué no?, un octavo. De manera que vamos a empezar un poco como siempre. Estamos frente a una temporada, una vez más, abierta. Eso sí, con matices, porque permíteme, Andrés, yo este año veo menos favoritos reales que el año pasado. Es cierto, Gonzalo, ves menos candidatos claros, seguramente porque no los hay. Porque la nómina se ha reducido dentro de esa línea de aperturismo salvaje que alimenta lo imprevisible en esta liga. Es el camino, en realidad, que trata de recorrer la competición, la voluntad que ha tomado en los últimos tiempos. Pero luego también existe un efecto de rebajar expectativas del resto, Gonzalo, por la presencia de Oklahoma. Los Thunder vienen de una campaña históricamente dominante. Exacto. Y acaban de dejar la guardería, como quien dice. Es decir, existe una narrativa velada en la NBA que sostiene que la liga es suya, es de los Thunder, al menos hasta que Wemby pueda decir lo contrario. ¿Hay más candidatos? Claro que los hay, siempre hay excelentes proyectos en la NBA, pero no hablamos de monstruos, como dejabas caer, sino de alternativas. Y ese matiz creo que es bastante necesario aquí. Los Thunder han planteado el primer escenario factible, Gonzalo, de romper la secuencia de un campeón distinto cada año. Amenazan seriamente con hacerlo. Y eso genera un efecto de espera para el resto de equipos, considerando sobre todo 2 detalles. Uno, dónde han puesto el nivel en Oklahoma, el listón. Y 2, lo complejo que es ahora sostener plantillas económicamente descollantes por las consecuencias que tiene. Y eso hace que esta pueda ser en el fondo una campaña de stand-by para muchos equipos, muchos proyectos, como a la espera de ver qué sucede, qué pasa con ellos, ¿no? Si los Thunder van de verdad a por más o en qué estado marchan los Spurs con Wemby. Dependiendo de lo que pase, yo creo que la siguiente campaña podría ser novedosa en un aspecto que no estamos acostumbrados a revelar, Gonzalo. Podría ser una campaña cerrada. Bueno, desde luego que como todos los años por estas fechas hemos recopilado de todo en verano, empezando, por supuesto, por esa guía NBA que tenéis a la venta, guía NBA de Gigantes, una espléndida pieza elaborada por Alejandro, Sergio, Quique. Qué buena herencia dejaste, Andrés. Bueno, herencia complicada, ¿eh? Y la tenéis ya a la venta, tanto en Gigantes tienda digital como en los puntos de venta habituales. Excelente trabajo de los 3, por cierto. Como siempre, Andrés. Desde luego que es lo que decíamos, ¿no? Que hemos recopilado a estas alturas decenas, Andrés, vamos a decir la verdad, centenares de previas. Y demasiadas. Al final te acabas volviendo loco. Sí, y solo parece haber, si te fijas, un acuerdo de mínimos. Por ejemplo, algo que nos haya llamado la atención. Pues mira, a mí me llamó la atención una pieza que sacaba D-Score, contención pura y dura, quiénes y en qué grados. Y ya de entrada te marca un taller, uno solo, para Oklahoma. Y es cierto, porque no hay ninguna razón para no estimarlos este año todavía mejores. ¿Es así? O sea, más temibles a los vigentes campeones. Luego había una segunda categoría, los legítimos, decía,
Y metía a Rockets, Nuggets, Cavaliers y Knicks. Metía a los Rockets antes de conocerse la lesión de Van Vliet. Y una tercera categoría en la que aparecían los Timberwolves, los Clippers, y se atrevía únicamente en los 2 mejores casos a meter a Lakers y a Warriors, que recientemente pues un Zach Cram venía a decir mucho ojo con los Warriors. Se podía establecer una primera criba de forma jerárquica, Gonzalo, no basada en opciones puras de anillos, sino en contextos de franquicia. Sí. Y ahí déjame decirte que tras valorar multitud de opciones coincidimos bastante con lo que apuntaban Bontemps y Pelton en su día de ventana inmediata o casi urgente de anillo, por ejemplo en Nuggets, en Wolves y en Bucks. Incluimos Bucks aquí por la incertidumbre generada y alimentada de forma más o menos velada por el propio Giannis, porque estos equipos tienen urgencia real de ser muy competitivos por distintas causas. Un segundo escalón de equipos con serias opciones de llegar a lejos, pero quizás menos urgencia, por cuestión de edad del núcleo duro, pues lo pueden componer los mismos Thunder, que siguen siendo insultantemente jóvenes, o proyectos como Rockets, Cavs, Magic o incluso Knicks, que insisto, deberían ser todos ellos parte de la primera línea, pero se mueven en una estabilidad algo mayor a medio plazo que los 3 equipos que he citado antes por tema de proyecto. Fíjate que meto estabilidad y Knicks en la misma frase, Sí. Para que veas cómo ha cambiado la película, no demasiado Desde tiempo. luego. Proyectos jóvenes interesantes, Gonzalo, hay unos cuantos. En otro escalón, diría yo, al menos desde el plano competitivo, equipos como Hawks, Pistons, Spurs, Grizzlies, parecen ir con todo, pero desde una apuesta más a medio plazo. Y seguramente pueden ir quemando etapas más rápido de lo que parece, hasta el punto de que no demasiado pasen a jerarquías superiores. Luego existe otro grupo de equipos que me ha costado definir. Yo creo que a cualquiera le costaría, Sí, hay porque unos cuantos, claro. son proyectos muy abiertos. Yo diría que entre 2 momentos diferentes de fase, porque Clippers, Lakers, Warriors, Mavs, Sixers incluso, Gonzalo, Sí. parecen ir con todo, pero al mismo tiempo transmiten las dudas suficientes en ese plan como para pensar que otro camino está abierto, ¿no? Que hay una puerta entreabierta por si acaso. Y a poco que se tuerzan las cosas se pueden producir giros. Es curioso porque muchos se preguntarán en todo esto dónde quedan Celtics o Pacers. Para mí en una burbuja temporal, Gonzalo, Bueno, hasta el sí. retorno de Tatum y Haliburton. En el fondo y en las formas. Son 2 equipos cuyo curso va a ir totalmente con asterisco. Y de cómo lo utilicen pueden salir creciendo o tocados de cara al futuro, Gonzalo. Y diferente ese panorama con equipos que están a otra cosa. Hablo de Brooklyn, de Washington, de Charlotte, de Utah, que si pudieran acelerar la temporada, como los audios a doble velocidad en WhatsApp, lo harían. Estoy convencido de que lo harían. Y se plantaban en junio como si nada, Gonzalo. Simular temporada, ¿no? Que decían los videojuegos. Pero también te digo que ese escenario de, oye, tener un rumbo largoplacista, pero tenerlo, me parece más interesante que el escenario de equipos como Bulls, Raptors, Pelicans, Kings, que están indefinidos también, pero yo diría que para mal. Y me explico aquí, tienen una ventana de éxito mucho más limitada que la ventana de reinicio. Y en algunos casos el reinicio es reincidente, con lo cual son proyectos creo que a vigilar para mal. De todas formas, Gonzalo, es apasionante siempre la cantidad de escenarios diferentes que agrupa una sola temporada. Conviven 30 historias bastante genuinas, por lo que ir descubriendo cómo se desarrollan, a mí al menos me apetece muchísimo. No, en esa categoría intermedia que decías, donde iban los Warriors, los Lakers, es esa categoría en la que hay demasiados condicionantes y todos tienen que salir. Exacto. Mira, por ejemplo, ya por terminar con algunas piezas más o menos curiosas, Dan Faval, 5 plantillas con 0 sentido y te metía Hornets, Kings, Pelicans, Suns y añadía, que ahí es donde estaba la gracia, a los Celtics básicamente porque no había frontcourt, ¿no? Grant Hughes, previsión por los 5 mayores saltos de equipo, que siempre es interesante a estas alturas, Mucho. y metía a los Sixers, a los Raptors, a los Pelicans. Aquí se observa un patrón, que a peor no van a ir. Exacto. Esa crisis como detonante de un ascenso. Y 2 equipos con un poquito más de chicha en ese salto, Spurs por el oeste y Magic por el este. Pues este año, Andrés, si te parece, vamos con 30 preguntas a modo de síntesis, una por cada equipo, como en toda previa, pues movidos un poco más por el feeling, por ese punto de partida sobre el papel. Algo superficial, muy contrario al espíritu del programa, pero necesario también en este punto, ¿no? Y vamos a evitar en lo posible el mercado. Digo, la situación financiera a corto, medio plazo, potenciales renovaciones, extensiones de contrato, porque si no el programa desde luego se nos iría muy largo. Y porque a fin de cuentas tienen, en todo caso, los equipos un año por delante y todos salen ya con lo puesto. Así que hemos lanzado los dados y sin orden ni concierto esto nos ha salido. Andrés, han salido los Clippers, los primeros, venga, pues fíjate, así que cuidado con ellos. Con polémica y todo. Los Clippers son el caso más marcado de interés extradeportivo que hay en toda la NBA. No descubro nada con esto, su temporada va a estar totalmente marcada por lo que ocurra fuera de la pista. Y por lo menos una parte, sí. ¿Cómo condiciona eso lo que sucede dentro de la pista? Que eso ocurre.
Es muy peligroso en el plano deportivo, considerando además la edad del núcleo duro, Gonzalo, porque si pensamos que se han reforzado con jugadores como Brook López, Bradley Beal o Chris Paul, que solo entienden el aquí y ahora, pues ellos no están para esperar demasiado. Y sabiendo igualmente que los dos libres de proyecto son Kawhi y Harden, que viven en ese mismo escenario, pues no parece buen negocio. Más allá de eso, tengo muchas ganas de ver cómo funciona lo de John Collins, sí. Gonzalo, que ha tenido tramos de estar subestimado y otros de justo lo contrario. Creo que hay un término medio que puede descubrir o debe descubrir los Clippers, considerando cómo va a estar rodeado. Y similares circunstancias son las que puede vivir Bradley Beal, ya lejos de su techo, pero tengo la sensación de que uno de los casos más marcados de jugador contrato en la última década, Gonzalo, que siempre es una consideración donde el jugador solo puede perder desde el plano público, porque el contrato va a penalizar su consideración siempre. Es que los jugadores contrato, al final estamos hablando siempre de maldiciones. Exacto. Tendríamos un buen programa ahí, el caso de John Wall. Sí, hay muchísimos. Y tiene cierto aire de nostalgia al mismo tiempo, Gonzalo, el retorno de Chris Paul en otro papel a una franquicia que podemos decir que fue su impacto lo que la despertó. En cualquier caso, hablamos de una plantilla muy, muy, muy veterana, con gran necesidad de gestión de cargas físicas y sobre todo rodeada por un contexto que yo creo que puede llegar a ser muy difícil de sostener durante un tramo de 6-7 meses, Gonzalo. Un proyecto que puede ser muy competitivo si todo sale bien, pero que al mismo tiempo puede saltar por los aires de un día para otro. Y eso no hace más que redoblar los focos, Gonzalo, que van a estar apuntándoles. Nos vamos al otro lado. Y déjame empezar por Atlanta Hawks. Vamos a ver si presumiblemente en ese lado equipos como Boston, Indiana, tal vez Milwaukee pueden dar un paso atrás, otros deberían aprovechar ese hueco. Y entre ellos, a mi modo de ver, destacan los Hawks como uno de los equipos, creo yo, más atractivos de ver. Coincido. Sin que haya un motivo claro. O sea, si acaso ese juego de carácter imprevisible. Vamos a ver, a lo que ya tenían el año pasado han sumado a Porzingis, a Nickeil Alexander-Walker y a Luke Kennard. Lo que ha añadido a Dyson Daniels, Okongwu o Ricochet, perdona, esto tiene que hacer feliz a ese hombre que sigue allí, que es Trae Young. Pues le estás dando armas. Desde luego, el mejor equipo desde aquel fugaz paso por las finales del Este ya en 2021 y, por supuesto, el mejor del que ha dispuesto Snyder en mucho tiempo, desde luego en Atlanta. Claro, la primera ganancia que observas es de espaciado, la segunda, ganar masa defensiva, porque es normal cuando tienes a un Porzingis, esperémosle sano, y a un Alexander Walker, y una tercera, Jalen Johnson, de vuelta, entero. Muy importante. Si tú tienes que buscar un agujero en el equipo, probablemente sea ese mal clásico a un base dominante, que es el playmaking de la segunda unidad o cuando él no esté. Este es un clásico, en la era Trae Young. El año pasado, sin ir más lejos, ellos restaban 10 puntos por cada 100 posesiones cuando Trae estaba en el banquillo. Y ahí Snyder, claro que sí, Andrés va a tener que hacer probaturas. Nickeil nunca fue un manejador primario. Kennard a tiempo parcial, bueno, el año pasado vio el mayor tiempo como base, un 34% de posición estimada. Y yo no sé si Dyson Daniels podría cumplir lo mismo que ya sabemos que se le va a exigir a Amen Thompson en Houston. Solo esto hace al equipo atractivo. Luego la posibilidad de ver algo de un Eli Ndiaye, pues mejor. Te das cuenta, es un proyecto muy distinto al que tuvo Snyder en Utah, donde la defensa ha podido bascular de aquel poderoso interior en Gobert al perímetro o a dispersarse por todo el equipo, lo que nos recuerda que los entrenadores, los buenos entrenadores, no hacen tanto a sus plantillas, hablo de identidad, como las plantillas al entrenador. Pero a mi modo de ver, los Hawks, desde luego, que en su mejor versión, uno de los equipos más atractivos por tener un poco de todo, con el riesgo de los equipos pro beta. Los Sixers son un caso indescifrable, Gonzalo, por el hecho de que juntan un suelo muy bajo con un techo muy alto. Y es que en ese rango tan amplio se pueden mover durante todo el año. Hablamos de un conjunto en el que casi todas las preguntas que te hagas son abiertas. Sí. A pesar de que hace no tanto, de hecho, al final del verano 2024, podían considerarse como el gran ganador del mercado, el proyecto que más se acercó al menos a cumplir sus metas de off-season, Gonzalo. Todo eso ha saltado por los aires, comenzando por Joel Embiid y por Paul George, cuya salud es una auténtica incógnita. Lo que hemos visto de Embiid, por el estado físico me refiero, invita a ser optimista, pero no hay que olvidar que está camino de los 32 años y sobre todo que no ha llegado a los 40 partidos las dos últimas temporadas, las posteriores precisamente a su MVP. Un Embiid disponible al menos 2/3 de temporada cambia totalmente las aspiraciones, pero eso es algo con lo que a día de hoy no se puede contar. Pero el caso es que el jugador llamado a liberar a Embiid de cargas, que era Paul George, tampoco es uno con el que se pueda contar, Gonzalo. De hecho, la planificación, con plantilla algo más corta, veteranos en los recambios, podría también ser un problema que obliga a Tyrese Maxey a subir de nuevo escalones en la jerarquía a la fuerza, al rescate de lo que pueda venir. Un Big Three con muy buena pinta ha quedado en la práctica en una especie de moneda al aire, y es una pena.
Y todo este lío, Gonzalo, lo pueden aprovechar dos jugadores. El novato Edgecombe, que tiene unas condiciones potentes para aprovechar el vuelo que le den ahí, y luego Quentin Grimes. Quentin Grimes, que va a ser agente libre en 2026 y tiene pinta de que puede saltar la banca de verdad si las lesiones comienzan a aparecer y su rol gana protagonismo. Claro, y confirma este año todo lo que venía apuntando. Exacto, pero por otro lado, también tengo la sensación de que todo este lío lo puede pagar Nick Nurse, que podría, llegado al punto, ser el eslabón débil de un equipo con expectativas altas, pero mandíbula de cristal. Puedes imaginarte unos Sixers con 50 victorias o unos Sixers con 30 victorias. Y eso dice, me temo, Gonzalo, bastante más cosas malas que buenas para ellos. Los Timberwolves, Andrés, yo cuantos más días pasaban, más dudas veía en un montón de piezas y digo, ¿pero por qué? O sea, yo es que los Timberwolves, perdóname, los veo candidatos a todo. Tienen que serlo. De entrada responden a dos factores que son claves en la historia de la construcción de los equipos campeones. Uno es la continuidad. Ellos mantienen el núcleo intacto. O sea, Edwards, Randle, Nash Reed, McDaniels, Gobert, Conley, Donte. Y experiencia. Experiencia de caer, pero ojo, caídas por arriba, que hablamos de un doble finalista en la conferencia oeste que el oeste no veía en los últimos 10 años desde los Warriors. Repetir, digo, finales del oeste. ¿Han perdido a Alexander Walker? Sí, es una pérdida considerable, pero han retenido a Nash Reed, que es clave en esa versatilidad de ataque. O sea, para muchos, Nash Reed es el mejor interior reserva en la NBA. Ahora bien, Finch, él ya ha dicho que quiere ampliar la rotación. Ha dado un número incluso. Quiero 10 jugadores disponibles. Perfecto. Por aquello de fortalecer la segunda unidad hasta cierto punto nueva. Y aquí el entrenador tiene toda la responsabilidad, Andrés, porque una cosa es la intención, las palabras, y otra la realidad. Sí. O sea, los minutos reales de los jóvenes o algún recién llegado tipo Bones Highland. De ese material nuevo tiene que salir algo que renueve un poco la cara de los Wolves, que sostenga al equipo también por el fondo y no únicamente la rotación primaria, que es lo que veníamos viendo. Hablo de Dillingham o de Jalen Clark, de Shannon Jr., es decir, todo lo que cubra la baja de Nick Hill y también por caras nuevas como Beringer o Zikarski. Quiero decir, que para esas pruebas Finch tiene 2-3 meses sin pérdida, porque ellos apuntan a una velocidad de crucero alta. Hay quienes creen que les falta profundidad en esto de la posición de alero. Yo creo que no. Por la versatilidad de las piezas, porque Reed se puede comportar como un alero y Randle perfectamente como un interior. Lo que quiero decir con los Timberwolves es que ellos tienen la ventana del título abierta ahora de par en par. Y más allá, Andrés, no lo sabemos, pero en cuanto a los Timberwolves que uno ha podido ver desde su fundación, este puede ser el año de condición más favorita o más cercana al título. Nos quedamos en el oeste, Gonzalo, para hablar de Phoenix. Se han marchado Kevin Durant y Bradley Beal, rompiendo un Big Three que desgraciadamente solo fue real a la hora de cobrar. Queda Booker como superviviente y, ojo, seguramente invitado de forma sutil a volver a ejercer como uno, porque ni siquiera queda Tyus Jones por ahí para poner orden al ataque estático. Gonzalo, no es lo ideal, pero me temo que es lo que le va a tocar. Booker es un jugador sensacional, pero el proyecto va a poner a prueba su paciencia, porque la estructura de equipo es discutible en bastantes áreas, Gonzalo, partiendo, por ejemplo, de su coexistencia con Jalen Green, que sigue teniendo todo el talento del mundo, pero al que vamos a ver cómo le sienta no tener a Udoka comiéndole la oreja todo el día. Porque eso, por molesto que sea, te digo, a los jóvenes les obliga a dar los pasos correctos en su evolución. Vamos a ver ahora qué pasa sin él. Continuando, por otro lado, con una pintura que quizás no vaya a tener término medio, Gonzalo. O lo de Mark Williams sale muy bien, o Keiman McGlock va a disponer de la oportunidad de su vida al mando de la zona desde muy pronto. Por cierto, que las sensaciones que ha dejado antes del curso, aunque siempre hay que cogerlas con pinzas, con precaución, han sido bastante interesantes. Y entre todas las cuestiones que surjan, con dudas evidentes en el 1 y en el 5, o lo que es lo mismo, en la mismísima raíz de lo que puedan ser como equipo, tenemos 3 jugadores de equilibrio, ya sabes que me gustan, Gonzalo, que fíjate, yo creo que van a dar bastante respiro al cuerpo técnico, porque ya sabemos que los secundarios lucen menos, pero si Dillon Brooks, Grayson Allen y Royce O'Neal están bien, van a ayudar bastante a que este equipo tenga al menos orden en las alas y roles claros en la ejecución del ataque. El asunto es que a la hora de construir equipos, sentar las bases desde el poder y rodear ese poder de secundarios de gran nivel es a menudo el camino más factible al éxito. ¿Qué pasa? Que los Suns puede que deban afrontarlo al revés, blindando una estructura lo menos caótica posible para ayudar a Booker a no cansarse de volver al pasado, como generador a tiempo completo en un equipo pues de mucho menos poder para competir, Gonzalo. ¿Van a poder lograr eso? Ya lo veremos. Vamos a los Hornets, Andrés, que tengo la sensación, en fin, me recuerdan a algunas películas que se encasquillaban en el mismo punto en el VHS. Porque al final,
cuando hablamos de los Hornets, un año más de qué volvemos a hablar. Todo vuelve a girar en torno a la Melo Ball. Y la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo le van a traer una estrella? Porque la Melo puede representar la mayor brecha entre un talento individual altísimo y el nivel del entorno. Al otro lado se me ocurre un Markkanen, por ejemplo, ¿no? A la Melo podemos someterlo a mucho juicio, ¿vale? Incluidas lesiones. Por los últimos 3 años ha disputado 105 partidos, que es como perderse 141. El año pasado disputa 47. Hace esos números, se va a más de 25 puntos, a más de 7 asistencias, a casi 5 rebotes, pero esa dolorosa impresión, una vez más, de números vacíos, de highlights inútiles y de una eficiencia cuestionable. Pero claro, ¿hasta qué punto esta visión es fiable mientras no reciba armamento? Como por ejemplo si está recibiendo un try-down, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí que le llegó un arma, Brandon Miller, pero el chaval se pierde el año pasado casi toda la temporada, disputa 27 partidos por lesión. Al final con los Hornets tengo una sensación un poco similar a los Nets, ¿sabes? Se proyecta un entrenador joven, brillante, con ideas claras como es Chas Lee, pero claro, un equipo aplastado al suelo de una reconstrucción. ¿Que Bridges hará sus números? Sí. ¿Que han llegado jugadores con experiencia o contratos que mover para cuando interese? Pues mira el ejemplo que hemos visto esta semana con Dinwiddie, ¿no? O con Sexton o Connaughton, pero no al nivel de cambiar las cosas como hicieron en su momento los Rockets por el nivel de los llegados, o los Pistons. O sea, ojalá algún día podamos ver en la Melo algo parecido a lo que hemos visto ya con Cunningham. Y sigue sin haber un interior válido, lo mencionabas antes, Andrés, sí, ellos perdieron a Mark Williams. Bueno, pues a ver qué podemos ver este año con Diabate o Kalkbrenner, a ver cómo sale ese pick número 4 de Duke llamado Connuepel. Pero vamos, que hay en la NBA una sala de espera en la que hay 3-4 equipos a los que no hay manera de llamar, y uno de ellos son los Hornets. Los Grizzlies no han pecado de estatismo, Gonzalo, porque el traspaso de Bane es toda una declaración de intenciones de acuerdo a reestructurar el proyecto sin pretender, ojo, descolgarse de la lucha, porque no creo que sea su interés. Esto ya comienza, si rebobinamos un poquito más, con la apuesta por Thomas Isalo, cuya concepción de juego es bastante más radical que la de Jenkins. Pero cuando fueron a buscarle a Europa ya se podía intuir, o al menos leer entre líneas, Gonzalo, que no era para mantener un papel secundario en el cuerpo técnico durante demasiado tiempo. La apuesta fue demasiado fuerte. Lo de Bane es importante, no vamos a negarlo, primero porque abre enormemente la rotación de aleros, casi una herida que hay que cicatrizar en minutos y en roles. Hay mucho que llenar ahí, las respuestas pueden ser variadas, más allá de la seguridad que sí te da, o al menos a mí me la da, Kentavious Caldwell-Pope. Básicamente un complemento perfecto para cualquier base anotador que haya en la NBA. Pero Jalen Wells tiene una muy buena oportunidad por delante. Y volviendo a Bane, porque el hecho de que no esté sí significa que un hipotético descuido de Morant en su juego o fuera de su juego pone bastante más en riesgo la consistencia ofensiva, sobre todo sabiendo que Bane había dado un claro paso adelante en lo creativo, Gonzalo. Es cierto que se han movido ahí, han mirado, se han hecho eco de las necesidades y han firmado a Ty Jerome, que estuvo muy bien en fase regular el año pasado, pero no tan bien en el momento clave. Vamos a ver cuál es su versión. Esta concepción de equipo, de todas formas, Gonzalo, requiere un Morant voraz, un Morant centrado y, como apuntaba, un Morant determinante, porque sin su chispa el asunto pinta muy distinto y el techo, sobre todo, varía bastante. Tengo muchas ganas de ver lo de la pintura, de todas formas, primero porque ahí tienen fuerza y tienen vanguardia, ¿no? Con Jaren Jackson, con Santi Aldama, que además son muy, muy compatibles, y segundo porque el libreto de Isalo tiene el rebote de ataque marcado no en rojo, en rojísimo. Y el motivo es sencillo, pero es doble al mismo tiempo, Gonzalo. Primero porque el rebote de ataque aniquila la transición rival, la invalida. Este es uno de los modos más sencillos para producir. Y segundo porque en el otro espectro del asunto, defender tras conceder un rebote de ataque es prácticamente imposible. No hay forma, porque la defensa está descolocada y las opciones del rival se multiplican. Van a ser muy, muy interesantes de seguir los Grizzlies, porque juegan algo diferente y porque quizás se les pueda subestimar de inicio, Gonzalo. Y yo creo que eso podría ir bastante en su favor para ir bajo el radar. ¿Va a merecer la pena este giro de guión que han dado? Vamos a descubrirlo. Nos detenemos un segundo en los Celtics, en esa ventana de anillo más prolongada de la liga que en apenas 12-13 meses terminó hecha añicos. ¿Cuál es el objetivo de esta temporada? Yo creo que aquí hay dos formas de verlo y ninguna dramática o tremendista. Desde luego que esto es un paréntesis forzoso, de mínimo un año. Y luego, perdóname, la temporada puede ser positiva, entretenida, divertida y en consecuencia muy digna. No sé si al modo de aquella de 2017 con el pequeño Isaiah Thomas, más forrada de recursos, o menos pero mejores.
Todos aquellos que cuestionaban una ausencia de plan B en Machula pueden llegar a verlo este año. Forzosamente además, hablo de esos Celtics que han venido anunciándose como más rápidos, más físicos, ese track and field team que decía Jaylen Brown, equipo de atletismo. Esto es precisamente lo que puede abrir hueco un poco a Hugo González. Just a big fan of how he plays. He's tough, he's hard playing, he cuts. He goes after the ball, he competes, like he's got all the intangibles of a winning basketball player. Hablamos de un jugador físicamente superdotado, muy voluntarioso, forrado de cualidades defensivas, escuela Caruso, Andrés, para entendernos. Yo estoy de acuerdo con algo que decía Jay King, de que toca establecer una nueva cultura. No necesariamente a largo plazo, sino al plazo que marque el regreso de Tatum, porque el paréntesis, Andrés, el reloj lo marca él. La respuesta real a lo que tienen, claro, la va dando la competición, unos meses de prueba y termómetro. El peso principal, pues hombre, lo tienen que cargar sus dos mejores jugadores, Jaylen Brown y Derrick White. Pero luego tienes la posibilidad, pues, de emplear a Simmons como activo para un traspaso, o no, por aquello de liberar los 28 millones, o en el mejor caso, hincharlo, para luego hacerte con lo que verdaderamente necesites. Eso es. O descubrir a un Josh Minot, porque el frontcourt, pues sí, Andrés, vamos a decirlo claro, sí, es un drama. Lo natural cuando pierdes de una tacada a Horford, Porzingis y Cornet. Claro, esto abre pues oportunidades, un Emi Asqueta, que le hemos visto, cualidades como finalizador y alguna protección del aro. Boucher, recordemos que es un poco verso libre como interior, ¿eh? O Tillman, Luka Garza, es ahí donde ves la transición. Pero al final los Celtics yo creo que son la prueba más veraz de lo que es la era actual. Hablamos de la caducidad extrema de la excelencia con el agravante de la lesión de una estrella. Digo, las restricciones del nuevo convenio, de esa aparente igualdad por arriba que, Andrés, puede no ser más que desorden. Porque los proyectos más ambiciosos, sí, se les abre enseguida la puerta de salida, los sacan de allí a patadas. Pero si yo fuera aficionado de los Celtics, haría caso a Jaylen Brown y disfrutaría lo posible el año de un equipo al que, permíteme, solo hay que esperar. Los Warriors, Gonzalo, siguen siendo un foco porque mantienen a ese jugador que cuando irrumpió lo cambió absolutamente todo. Siguen teniendo a Stephen Curry, básicamente. Me fío, honestamente, aunque haya contras, del trío Curry, Butler, Green. Me fío llegado abril, llegado mayo, pero también te digo, Gonzalo, hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar a abril, sí. Hay que llegar a mayo, y esa es la clave de todo en Golden State. Me parece muy importante lo de Horford e importante lo de Kuminga, pero por motivos diferentes. Lo primero porque Horford te da un suelo sólido de rendimiento. Es uno de los jugadores que, sin estar en ese sistema, mejor te lo imaginas en él. Es un sistema reactivo, de distribución, de lectura de situaciones. Y Horford ahí, permíteme, es un auténtico seguro. Total. Y lo de Kuminga es importante porque no te da ese suelo, pero te da techos puntuales. Kuminga y Kerr no han hecho clic, Gonzalo, ya lo sabemos más que de sobra a estas alturas. Sí. Pero los Warriors necesitan esa exuberancia física, esa anotación vertical que les da Kuminga, el atajo hacia el aro, la del tipo al margen del sistema que puede cambiar ritmos de partido, lo necesitan de verdad. Curry y Butler son dos bestias, Green lo sigue siendo mentalmente, aunque haya perdido varias marchas en las piernas, y si este equipo es capaz de llegar en buena dinámica a las eliminatorias, yo creo que no les quieres ver enfrente, Gonzalo, porque si en playoff lo que reina es el mismatch, ellos tienen dos jugadores atómicos, Curry, Butler, dos jugadores sistema que pueden complicar una serie ante cualquier tipo de rival. Pero insisto, los 4 jugadores principales para competir en abril o mayo van a llegar todos con 36 años o más. ¿Y ese peaje dónde se va a pagar? En fase regular. ¿Son capaces los secundarios de sostener todo esto hasta entonces? Los Podziemski, Moody, Hill, Payton, Post. Eso hay que verlo, pero yo a un equipo con esos cabezas de cartel, aún con hambre, incluso con cierta sensación de orgullo de volver a demostrar lo que son, cuidado que todavía me los creo. Vámonos a Brooklyn, Andrés, con los Nets, que no lo pone fácil. Es una previa. Porque es que al final no distan mucho de la situación vivida el año pasado. Hablo, ojo, del nivel esperable de competición, pero hay cosas, siempre hay cosas a descubrir. Hablamos de los jóvenes, un Dolan Traoré, el ruso Egor Demin. El año pasado ellos atraviesan un primer tercio de competición en que fueron mejores de lo esperado, mejores de lo necesario. Mucho mejores. ¿Para qué sirve algo así? Primero, para confirmar que su apuesta por Jordi Fernández era desde luego la correcta. Exacto. Luego en esto del tanking, hasta Filadelfia les pasa por la derecha y ya ocuparon una posición más normalizada, por lo menos de cara al draft. La lotería les sale rana.
Caen hasta el 8, se hacen con Demin, 19 Traoré, 26 Ben Sara, 27 Danny Wolf, hacen 5 de 5 elecciones. Decía hace poco el dueño, Joe Tsai, que él espera un buen pick en 2026, con lo cual ya te está dando un poco el mensaje. Yo recuerdo, con esas elecciones del pasado draft, una línea que decía: predomina un perfil claro, todos tienen capacidad de manejo, pero no hay ningún playmaker primario. Es cierto, no hay, en principio, nada que vaya a dar, que haga intuir que vamos a ver dar la vuelta al proyecto. Luego, Andrés, este verano mareó un poco el asunto Cam Thomas, que al final agarra la qualifying offer y listo, 6 millones, perfecto. Pero en las previas de este proyecto al que cuesta alcanzar el mínimo salarial, lo más divertido era un poco esto de que se preguntaban por la coexistencia entre Cam Thomas y Porter Jr. Vaya verano de Porter, Gonzalo. Pero yo soy de los que cree que a Cam Thomas le da igual el entorno, le da absolutamente igual el entorno. Él es el entorno. Por supuesto, es un anotador puro, ¿vale? Pero el entorno, o sea, el vaciado de todo lo que había conocido como un lujo, es lo que creo que va a terminar desnudando, definiendo a Porter Jr. Que, por cierto, por lógica, no ha llegado nunca a los 15 tiros por partido. Y Thomas lleva 2 años sin bajar de los 18. Y pinta jugárselo todo. Pero aquí lo importante, un año más, tiene que ser esa cosa llamada identidad. Otro año más por demostrar que tu principal activo en los Nets es tu entrenador. Y esa filosofía contraria al tanking en un equipo, en un proyecto tan joven, es un concepto al final sobrante, Andrés. ¿Dónde creo que tienen un mayor déficit? Pues sí, en todo lo relativo a creación de juego. El playmaking en general va a costar ver qué es lo que intentan. Y luego las nuevas caras. Siempre hay algún aporte inesperado, una primera promesa, pues no sé, un Terance Mann, el año de Camp, de Iron Sharp, o bien el amanecer de una perla, que si yo tengo que elegir, por favor, cuando ya una vez se recupere de la dolencia en el pie, el ruso, Egor Demin, que le funcione, que salga bien, ¿no? No sé, hay equipos que estando al fondo de la competición pueden tener un punto verlos, y los Nets pueden llegar a tener hasta 2. Sabes que vivimos en el mundo de Wemby, ¿no, Gonzalo? No sé qué Más pronto es ese. que tarde Sí. ya no va a haber quien pueda dudar de esta afirmación, Gonzalo. Ahora bien, ¿es capaz San Antonio de rodear al proyecto individual seguramente más fascinante de todos los tiempos ya, Qué miedo, de forma efectiva? Sí. Han apostado y el perímetro va cargado para acompañar el crecimiento literal y no literal del francés, que pinta supersónico. Gonzalo, por cierto, lo de la altura ha tenido cierto recorrido estas semanas porque sigue habiendo bastantes voces que acreditan que Wemby está bastante más cerca de los 2.30 que los 2.20, ¿eh? Es decir, que sigue sumando centímetros. Para allá, por favor. Pero en plano colectivo hay dudas reales con el tiro exterior, con un equipo que si lo tiene puede ser directamente indefendible teniendo a este alien de por medio. Gonzalo, Fox, Castle o Harper varían en escalones de nivel, pero no tanto de potencial para los dos que aún no llegan a tener obviamente el rango de Fox. Pero el triple no forma parte, si te fijas, de la identidad de ninguno de ellos. Y eso hay que ver cómo evoluciona, especialmente porque más triple del resto puede reducir el triple del francés, por pura cuestión matemática, y es necesario al final para poder equilibrar ese poder atómico que tiene. Luego, por supuesto, está a prueba también la química entre Fox y Wemby, que solo coincidieron 5 ratos literalmente el curso pasado, y en el fondo son los dos pilares de este proyecto. San Antonio va a querer acompañar, como digo, ese paso de Wemby de enorme promesa a gran dominador. Y a las pruebas de mercado nos remitimos. Han rodeado mejor el 5 para poder probar con él como 4. Por fuera tienen multitud de armas, incluido un Devin Vassell bajo el radar ahora mismo, que puede tomar un papel clave como ejecutor puro. Pero ahora toca andar. Y para estar al ritmo de Wemby hay que andar rápido, Gonzalo. Tengo la sensación de que un Wemby sano va a bastar para meter la defensa de San Antonio en la élite. Las muestras del año pasado eran bastante potentes a ese respecto. Pero el ataque tiene unas cuantas preguntas que responder y ahí está su temporada. La de Wemby, volviendo a él porque es imposible no hacerlo, creo que puede ser ya de calibre histórico. Sigo siendo crítico, eso sí, con su gestión del 2 contra 1 recibido, que es cosa de la edad, es cosa del hábito, además de cierto gusto y deleite que tiene, que notamos, con su bote, que es bueno, pero aún no tanto para una NBA plagada de pirañas por fuera, pero tiene flashes absolutamente alucinógenos de frotarse los ojos, de jugador llegado por completo del futuro para hacerse con este juego. Es la constatación definitiva de la evolución, que es un gigante masivo, pero masivo de verdad, jugando como un auténtico pequeño de élite. Andrés, Chicago Bulls. A ver, yo empatizo, de verdad, además conocemos a unos cuantos. Unos cuantos, sí. Cada vez más con ese aficionado que se pregunta hasta cuándo el purgatorio.
Quedaría para programa esto del purgatorio, que es, se puede definir como un techo entre las 38 y 44 victorias como mucho, y play-in. Y así llevan 3 temporadas seguidas. Pueden dar un máster ya de esto. Pero al final, Carnisovas, la front office, encuentra siempre un subterfugio, una salida que es el futuro cercano. La salida de todo lo anterior, pues hombre, pudo terminar con el final de la era de los Lavin. Y al final te queda la impresión de rejuvenecer ya del todo el núcleo, confiar en ese núcleo como base del proyecto. Hablamos de Josh Giddey, 22 años, Kobe White, 24, Matas Buchelis, 20, y bueno, por añadir a un Noah Sengay que tiene 18. Esto permite, si te fijas, sobrevivir la idea inicial. Porque claro, tú vuelves al aficionado y dices, muy bien, pero es que en los últimos 8 años hemos hecho playoffs una vez. Entonces, cuando llegará el día de romper ese techo de cristal, te juro, Andrés, que Patrick Williams me parece una metáfora de la actual etapa de los Bulls. Sí. Pero Chicago sigue siendo uno de los grandes mercados y tiene que haber forma humana de atraer una estrella, y al mismo tiempo lo ocurrido con DeRozan y Lavin frena, si te fijas, ese impulso de mercado que justifica el inmovilismo o esa paciencia exigida en la actual construcción del proyecto. Es como un bucle. ¿Lo positivo? Pues hombre, hay que confiar, claro que sí, en ese núcleo joven, un año tremendo a lo mejor de Buchelis, por supuesto de Giddey, el aporte de Dosumuk, el encaje final de Huerter, perfecto, para tener algo más allá de destellos sostenidos, porque perdóname, los últimos 20 partidos de la pasada temporada sí que llegamos a ver ese plan soñado por Donovan, su explosión ofensiva, que hablando de ataque, también ha podido perder algo de disrupción defensiva, que ya es difícil, porque el año pasado, forzando pérdidas, ellos eran, creo que posición 29, solo tenían por detrás a los Jazz, y han perdido a Alonso Ball. Ha llegado Okoro, pero vamos, que buena parte del verano el protagonista era Josh Giddey, que finalmente ya tiene su contrato, 4 años por 100 millones, me gustaría en su pellejo cuando vea lo de Murray y Sacramento, pero en fin, Giddey es tu manejador principal, tu creador de juego, es la proyección del entrenador en pista, es la cara más visible del proyecto. Tiene que salir todo muy bien para ver un año tremendamente divertido de los Bulls, pero por lo menos un nuevo punto de partida. Los Kings van a ser un equipo de polos opuestos, Gonzalo, de sacarte las palomitas cuando ataquen, pero de tirárselas al de al lado cuando defiendan, porque todo el arsenal que tienen en un lado de la pista parece raquítico a nivel de recursos en el otro. Y lo de Westbrook estos días, además, le añade todavía más salsa a ese entramado de jugadores que está por ver que puedan llegar a ser un equipo sólido. ¿Es capaz su ataque, Gonzalo, de compensar su defensa? Porque ahí está su temporada. No es ya que Lavin, DeRozan, Sabonis, Monk, Murray, Schroeder anden por ese equipo para producir un ataque como si no hubiera mañana. Es que tú quitas a Keon Ellis de la ecuación defensiva y posiblemente tengan que pedirle a Doug Christie que deje la banda y se ponga de corto. Van escasísimos de poder defensivo y las estructuras robustas, corrígeme, pero no se suelen hacer con mantequilla. No. Todo esto es un papelón para el técnico en realidad, porque la creación de ese roster es bastante discutible y las salidas de mercado pueden estar a la vuelta de la esquina. Quizás estar cerca del play-in pueda ser considerado un éxito con tanta duda en el ambiente, pero al mismo tiempo creo que eso constataría que necesitas cambiar el plan para no verte atascado en luchas menores que no llevan absolutamente a nada. Posible reinicio, uno más, Gonzalo, en el horizonte para uno de los equipos más disfuncionales en lo que va de siglo, porque una presencia en playoff desde 2006, que ya ha llovido, con buena parte de esas casi 2 décadas atascados además en zonas poco competitivas, pero no lo suficiente como para saltar los grandes proyectos del draft, creo que sigue siendo algo difícilmente defendible para los de arriba. Pese a todo, Andrés, agradezco a los Kings haberle dado una oportunidad a Westbrook. Ha estado a muy poco de arrancar la temporada en el olvido, sin equipo, que eso es ya poner pie y medio, ¿sabes dónde? Vamos, Andrés, con los Cavaliers. Qué forma de caer tan rotunda, qué forma de cerrar o de mal cerrar una de las mejores temporadas de su historia, ¿no? 64 victorias intocables en el este durante buena parte de la temporada. Al final, los Cavs del año pasado ingresan en esa antología de equipos que hicieron techo en regular y en algún momento de playoffs acabaron destrozados por abrirse todas las costuras. Pues aquí el proyecto está en plenitud. Toca levantarse y reaccionar. Ya está, no hay más. Hacerlo además sobre la base de la continuidad. Ese Big Four, Mitchell, Garland, Mobley, Allen. Ellos han dejado salir a Ty Jerome, a Okoro, a Javonte Green y se han traído a Alonso Ball y una segunda vuelta de Larry Nance. Si algo tenemos claro es que Atkinson es un tipo listo. Un tipo que sabe adaptarse. Y en todo lo que hemos ido viendo, el mayor cambio tiene que estar en la mentalidad. Todos coincidían en eso.
en relativizar mucho más la temporada regular con el fin de corregir tus puntos débiles, especialmente en defensa. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, con rotaciones distintas, con descansos, tienes que hacer probaturas defensivas y concentrar mucho más tus esfuerzos en un rival o rivales que, Andrés, ya no van a ser los Pacers. Es decir, templar un poco la velocidad de crucero por un fin muy superior, que eso lo van a tener que probar en mayo. Y aun con esto optan con una facilidad pasmosa a repetir primera posición del este. ¿Dónde puede estar la principal adversidad? Yo no lo sé cómo van a llevar esa presión de volver a ser favoritos y el alivio de tener que demostrar únicamente al final. Van a tardar en recuperar a Strus. Recordemos que Garland viene de la cirugía en el pie. Ya no cuentan con Ty Jerome. Que Ty Jerome les dio 111 triples desde la segunda unidad. Sí, con Sam Merrill, al que han renovado, pero han ganado, creo que, disrupción defensiva con Lonzo Ball, donde más falta les puede hacer, que es en la creación rival, porque allí les bailaron precisamente los Pacers en playoffs. Más Lonzo Ball es que te va a conectar al equipo, te va a dar tiro, te va a dar aquello que creímos perdido con él. Y yo espero un señor año también de André Hunter. Pero hablando de años, yo quiero ver de una santa vez a Evan Mobley entre los candidatos, por lo menos el primero entre la segunda línea de candidatos, porque eso supondría que ya estamos ante el mejor Mobley de carrera. Totalmente. Mi gran pregunta con Utah, Gonzalo, es en realidad una doble pregunta. ¿Qué va a pasar con Lauri Markkanen y con Walker Kessler? Sí. El primero es obviamente carne de un equipo de más aspiraciones competitivas a corto plazo y creo que Ainge simplemente sigue forzando la máquina para maximizar el retorno en el momento adecuado. Ya sabemos cómo es Danny Ainge. Markkanen está en un momento de carrera además en el que necesita entrar en dinámica de contender y tiene nivel además para ello. Pero ojo que creo que el segundo, que Kessler, puede ser también un jugador que cambie la estructura de un equipo si se le da el soporte adecuado. Kessler es un defensor del año en potencia y da la sensación de que está esperando, Gonzalo, a que alguien le rescate. No tengo claro que Utah quiera ser ese equipo que le rescate, la verdad. Por eso lo de abrir el escenario a otra franquicia que sí le vea como ancla de una defensa de élite que por condiciones las tiene todas. Al margen de ellos, pues puede ser un año de muchas derrotas otra vez, un año de desarrollo individual, sobre todo en un perímetro pues casi de apariencia universitaria. Gonzalo Collier, Keyonte, Bailey, pues sí, van a tener minutos, van a tener responsabilidades, van a tener permiso para equivocarse en pista, que es algo ideal, yo creo, para jóvenes que aterrizan en la liga, porque siempre lo decimos y hay que insistir en esto, tener margen para errar es muy importante para luego aprender de ese error y mejorar, pero claro, no es tan ideal si quieres ganar partidos de baloncesto a corto plazo. Claro. Utah es seguramente el equipo más en clave de reconstrucción que hay en toda la liga ahora mismo, no ya por lo que tiene, sino porque todavía está pendiente de desprenderse de talento deportivo actual buscando réditos futuros. Así que a sus aficionados, pues un poquito de paciencia. Por favor, paciencia, porque todavía queda. Y paciencia la que está teniendo Danny Ainge, para esperar a que con más fuerza vaya a morder el anzuelo que lo tiene con Lauri Markkanen. No, lo has dicho muy bien, sobre todo con ellos saber por dónde quieren empezar. Denver Nuggets. Vamos a ver, para muchos Denver fue el ganador de la off-season. Es normal cuando te haces con Bruce Brown, con Tim Hardaway Jr., con Valanciunas, más la llegada de Cam Johnson, que sí que me parece que el cambio en ese momento por Porter Jr. podía venirles perfectamente. Sí. Hombre, esto parece suficiente material para creer en un upgrade de un equipo que forzó 7 partidos al equipo campeón y que en el 7º jugaron prácticamente sin Gordon. Otro año prime de Jokic, eso seguro. Y esto siempre supone lo mismo, que es la exigencia de que los demás estén no a su altura, pues eso es imposible, sino a la máxima altura posible llegado el momento. Porque aquí el objetivo solo es uno, el título. Un problema estructural que vimos el año pasado, que yo creo que pasó algo de puntillas, fue la defensa. Si ellos estuvieron en el último tercio de liga, o sea, creo que era la posición 21, entre unos 115 puntos como rating defensivo, que eso, desde luego que para el anillo no va a ir bien. Es una incógnita saber cuánto podrá corregir Adelman ya un año completo, con la plantilla actual, digo. Claro, una plantilla en la que deberían tener más peso esos jóvenes de la segunda unidad. Andrés, eso que tanta herida abrió entre Mike Malone y Calvin Booth, ¿vale? Hablamos de Watson, de Stroger, de Nagy, de Jalen Pickett, etc. En el año del título, Bruce Brown fue una de las piezas clave, ¿no? Muy por delante de Christian Brown. Bueno, esto debería haber cambiado sin que eso suponga pérdida alguna, más bien al contrario, porque el encaje de Brown, Andrés, tiene memoria.
Si tú buscas algún agujero, yo creo que siempre es el mismo, un equipo de Jokic, que son los minutos sin él. Totalmente. La fiabilidad del equipo, el playmaking sin el serbio, ¿no? Y ahí sí creo que importa como conector sobre todo el nivel de Bruce Brown y del resto también, ¿eh? Pero un año más de ese jugador que a veces está y a veces no, llamado Jamal Murray, y que cuando está tan decisivo puede llegar a ser. Pero vamos, Denver, entre los 2, 3, 4 favoritos, desde luego que este año no está. Fíjate que estaba hablando antes de Utah, de su proyecto, Gonzalo, de la paciencia de la gerencia. Bueno, pues en Miami vamos a todo lo contrario, al otro lado del espectro. Pat Riley es alérgico a no competir y cada año que su equipo no está en la pelea le supone un disgusto, seguro. Por eso la pregunta en Miami es si son capaces de volver a encontrar el listón perdido, tras 2 años siendo eliminados en primera ronda y además sin ningún tipo de oposición. Sí. El tema con Miami es que inmediatamente antes venían de disputar 2 finales de la NBA en 4 años, con otra final de conferencia por el camino, por lo que las expectativas pueden dispararse cuando no existe soporte para tanto, al menos de forma continuada. La salida de Butler obviamente fue traumática, constató que los amores con Riley son tan pasionales que tienen bastante riesgo de quebrarse, pero hay una base muy interesante de jugadores de primer nivel, como Bam Adebayo, como Tyler Hero, aunque este segundo vaya a comenzar la temporada lesionado, con otros cuyos roles pueden ir variando, pero que igualmente tienen bastante nivel como para complementar bien esa apuesta, Gonzalo. Una de las ventajas de tener una rotación abierta, profunda, con certezas como Powell, como Wiggins, potenciales saltos de calidad en tipos como Jovic, como Ware, es que Spoelstra es uno de los mejores hombres a los que encomendarse para gestionarlo. Por eso, por ejemplo, te los imaginas sobreviviendo al tramo sin Hero, pese a no tener un base creador de primer nivel, porque la estructura de Miami, que tiene mucho de colmena de abejas por las secuencias, los movimientos, te permite sobrevivir en casos así, de extrema necesidad, pero al mismo tiempo, para que alcancen su mejor versión, necesitan corregir algunos males endémicos. Por ejemplo, evitar ser un equipo totalmente dependiente de la suspensión en su ataque. Lo digo porque Butler daba mucho equilibrio aquí, Gonzalo, yéndose hacia adentro, cargando, sacando faltas, balones fuera, pero sin él no tienen ese perfil y el estilo puede correr el riesgo de volverse unidimensional en ese ataque. Spoelstra tiene trabajo, pero creo que también medios para crear un muy, muy buen equipo, que no sería, por cierto, ninguna novedad. Los Pistons, Andrés, una de las grandes historias de la pasada temporada, desde luego la más grande en regular. En playoffs ya cogieron el testigo los Pacers, pero esa gran historia debería continuar esta temporada. Y yo, pasara lo que pasara, tenía que arrancar la previa de los Pistons por el regreso de Jaden Ivey. Digo pasara porque, en fin, hemos sabido de su recaída, de las molestias de la rodilla derecha, que lo han intervenido otra vez. Bueno, en unas semanas lo revalúan y listo, ¿vale? Pero es que hay que hablar de Ivey. Incluso recordar que el año pasado, cuando cae lesionado en aquel arranque de año, es que estaba firmando sus mejores números. Sí. Es que solo aquel partido, me acuerdo de una victoria ante Orlando, que juega menos de 27 minutos y hace 22 puntos, 8 de 11, 5 de 6 al triple. Para entonces estaba en un 45% al triple en catch and shoot. Quiere decir que esto habría sido como duplicar a Beasley toda la temporada de haberlo tenido. Cierto que a partir de entonces, ellos estaban 14-18, el equipo se dispara. Justo cuando Ausar pasa al quinteto titular y la defensa ya ocupa otro plano. Oye, Bickerstaff, entiéndeme, se puede permitir el lujo de elegir si un Ivey de la segunda unidad. Si esto fuera por nombres como hemos hecho otros años, por supuesto que Ivey estaría en primer plano para continuar este año su progresión. Ausar Thompson, pues también para ir cazando el caché que tiene su hermano. Es año que consolidar a Jalen Duren como interior innegociable, igual que el espaciado de Duncan Robinson. A ver, Duncan Robinson tiene muy poco misterio. El acierto, o lo tiene o no. Y sobre todo, Cade Cunningham. No para confirmarse como estrella, que ya lo es, sino para confirmarse como uno de los jugadores más diferenciales de toda la NBA. Si buscamos una debilidad, pues probablemente otro año tengamos que estar atentos al manejo, al orden, que es un riesgo cuando el balón está fuera de las manos de Cunningham. Porque has perdido a Schroeder, que tan bien les salió. Que Schroeder, Andrés, tuvo que ser el ratio de asistencias perdidas, tuvo por encima de 4. Sí. Y ahí volvemos al papel de Ivey, incluso de Sasser este año, pero sobre todo, de Caris LeVert. Ahí tiene Bickerstaff una gran solución. Pero es importante, ya digo, corregir ese defecto de serie el año pasado, que en pérdidas cayeron a la posición 21, que para hacernos una idea, en equipos de playoffs en el este fueron los primeros, los que más. Sabes que a mí las analogías históricas me encantan porque permiten fabular y ojalá estos Pistons de mitad de década
fueran el equivalente a aquel equipo que iba gestando Chuck Daly a mitad de los 80. Reconozco que esto es decir mucho. Fíjate que soy escéptico, ya lo sabes, con muchos de estos mensajes post-verano de la NBA, Gonzalo, Sí. de que todos han trabajado su tiro, su físico, estos mensajes de 1 de enero, ¿no? De cada año, este año cuido mi dieta, voy más al gimnasio, dejo de hacer esto. Pero fíjate que hay un caso con el que caigo siempre, todos los posveranos, Gonzalo. ¿Sabes cuál es? Un clásico. Zion Williamson. Claro. Siempre caigo con Zion, Gonzalo. He visto a Zion bien. Otro año que te digo lo mismo. Y no sé hasta qué punto ya es querer que esté sano otra temporada completa o que lo vaya a estar de verdad. Hablar de los Pelicans en el fondo es hablar de salud, porque el año pasado no pudimos disfrutar tampoco de DeJounte Murray ni de Herbert Jones. Lo de Murray desafortunadamente cogerá también parte de este año. Vamos a ver cómo vuelve después, porque con el Aquiles las recuperaciones son como son. Pero, ojo, es que ya son muchos años, Gonzalo, muchos años de desgracias, de imposibilidad de aprovechar los recursos que tienes porque no están disponibles. Tengo curiosidad por ver a Jordan Poole, por cierto, ahí dentro, sobre todo porque me niego a pensar que lo de Washington fuera la versión real y, por supuesto, ver si Trey Murphy llega donde podría, porque la ventana de oportunidad es bastante grande en los Pelicans, pero la temporada obviamente la va a marcar Zion. Sigue siendo para mí la de generador la versión que más me gusta, la que tiene el balón desde el bote, la que ataca de fuera adentro, esa versión rodeada de amenaza exterior y especialistas en un mundo utópico que no hemos visto todavía, sería devastadora. Y van pasando los años, Gonzalo. Pero es que entre su falta de disponibilidad y las carencias de la gerencia para montar la estructura en torno a esa fuerza, nos estamos quedando con las ganas temporada tras temporada. Y no lo vemos, ¿eh? No lo vemos. Y es cierto que la decisión de traspasar a Ingram puede abrir una nueva etapa y ojalá se clarifique en estructura, jerarquías, acompañe la salud para ver a este equipo despegar, porque hay talento sobre todo por fuera y en las alas, por más que haya también algún agujero que cubrir, como ese puesto de 5, Gonzalo, que con Missy y Looney, que raro se va a hacer, por cierto, verle fuera de los Warriors, pinta bastante cortito. Andrés, los Rockets. Cuidado. A ver, cualquier lectura previa que pudiéramos hacer durante el verano se ve alterada en el momento en que sabemos que Fred VanVleet no va a estar. Ahora bien, el proyecto Rockets es ya tan serio, se asienta en pilares tan sólidos, empezando por Udoka, tan intercambiables, que siguen siendo contenders. Sí. Solo con Durant, Andrés, resuelves tanto vacío anotador, tanta amenaza ofensiva, que él solo te reformula la identidad. Y reformular no es cambiar de una a otra, sino simplemente, mira, para hacernos una idea, creo que era Mike Shearer, llevaba una pieza titulada Seven Identity Changers. ¿Por quién te crees que empezaba? Por Kevin Durant. Es que no creo que haya que concebir al Durant de los Suns, que era un poco el de siempre. No. En los Rockets hay que concebir al que se incorpora a un escenario ultradefensivo que no perdona a los jugadores que no estén a la altura, incluido él. Y han sumado a Dorian y a Okogie, han sumado más madera. Tari Eason viene a hacer de Dillon Brooks, pues de Jalen Green, Andrés, no va a hacer nadie, con lo cual Udoka va a tener más control en ataque. Sí. Y hombre, hay que ser también honestos, la pérdida de VanVleet es irreparable. Quiero decir, no hay nada en la reserva o en el conjunto que vaya a llenar su vacío, pero sí a compensarlo. Y aquí podemos esperar la oportunidad para Shepard, que verdaderamente el chaval venga a cumplir con ese papel o una versión convincente de Holiday, pero el enfoque principal, ¿quién se lo queda, Andrés, en esa tarea? Amen Thompson. No sé si decir point forward, porque dejamos aquí claro en una ocasión que este tío es inclasificable por soltar una pantera en la pista. Just unique skill sets, body types that I haven't played with before. Amen being just a do everything, 6'7", athletics, just like a freak of nature. I don't think we ever seen that type of... Que vamos a verlo mucho más tiempo como organizador, como manejador, Andrés, como conductor de una media pista o en juego rápido, aunque pueda serlo parcialmente, porque eso es lo que hace el equipo sumamente imprevisible. Nada hace pensar que no vayamos a ver al mejor Sengun de carrera. Creo que sí es trasladable lo que vimos en el Eurobasket. Totalmente. Con el nivel de Sengun este año. Y luego hay que empezar a hablar de Jabari Smith, que hemos tocado muchas veces el perfil 3&D, pero hay una parte de ese perfil que son los Bigs 3&D. Este es un perfil en ese sentido. Los Rockets son una incógnita, sí, pero una incógnita relativa, solo por su alcance final. Había una pieza, creo que la firmaba Helin en NBC, que era una previa por el título, cómo no, y venía a decir 5 equipos que podrían destonar a los Thunder. Te metía Nuggets, Cavs, Lakers, Timberwolves y Rockets, sabiendo ya la baja de VanVleet. Yo es que no lo sé,
pero desde luego que a los Rockets yo no los voy a descartar para nada. No debería hacerlo nadie, Gonzalo. Tengo muchas ganas de ver a los Raptors. Muchas ganas porque me parece un equipo de enorme potencial, por mucho trabajo que tengan ahí dentro para alcanzarlo, que también es cierto. Pero tú miras el quinteto, un Quickley, Barrett, Ingram, Barnes y Poeltl, es un quinteto de bastante nivel. Pero, cuidado, y ahí está la trampa, es un quinteto bastante complejo de maximizar. Vamos a ver si van a poder hacerlo y hacerlo pronto. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Hay mucho manejador, mucho jugador capaz de pasar, pero al mismo tiempo cuesta ver cómo Rajakovic va a ordenar su rotación para gestionar ese volumen de balón, Gonzalo, porque las consistencias pueden ser realmente difíciles, pueden llevar tiempo. Desde fuera se podría imaginar, sin ir más lejos, un equipo con jugadores pisándose áreas, la necesidad de cambiar roles a jugadores que venían de estar asentados en otros, pero el reto táctico es realmente bonito y como hay nivel individual que lo hay, pues por eso me apetece tanto verlo. Luego es cierto que hay un elefante en esa habitación que es el tema económico, Gonzalo. Hay 4 jugadores de esa plantilla cobrando por encima de $27 millones. 4 jugadores, es decir, este es un equipo muy caro de mantener. Eso ya sabemos que solo es sostenible y no tampoco eternamente si lo deportivo acompaña a la altura de ese gasto. Por eso tengo la sensación de que hay bastante presión puesta en Darko Rajakovic este año, por la urgencia, ya que al haber apuesta deportiva hay exigencia de resultados y por la dificultad de transformar ese puzzle en un equipo ordenado, consistente y eficiente puede tener problemas. Si la temporada no es potente, yo creo que incluso le puede acabar costando el puesto a Rajakovic porque ya sabemos dónde está el eslabón débil por ahí. Vamos con los Pacers, Andrés, que hasta la caída de Haliburton, aquella noche fatídica para ellos, aquel 7º partido, esto era como una epopeya. Totalmente. O sea, no te la firman ni los clásicos. Bueno, sí, te habrían firmado la tragedia posterior de estar cerca de uno de los títulos más improbables de la historia. Porque tú le imaginas que contaran con él. ¿Estarían los Pacers entre los favoritos? No está Tyrese y tampoco Miles Turner, que por cierto, Andrés, sabemos de sobra que la lesión del primero era la excusa perfecta para limpiar caja. Creo que fue Fisher el que filtró que a Turner, a la hora de renovar, se le ofreció un máximo de 22 millones por temporada, que es como abrirle la puerta. Se lo llevan finalmente los Bucks por 107 y 4 años. Entonces, ¿qué esperar de los Pacers este año? Yo desde luego no lo sé, pero no puedes descartar nada de un equipo de Carlisle, que eso de gap year, que se puede traducir como año sabático, puede tener el mismo sentido que con los Celtics. Quiero decir, que pueden oír con ellos en una conferencia tan abierta. Desde luego va a ser un año de prueba para Andrew Nembhard como manejador primario, porque es un tipo al que darle las riendas. Que hay un déficit interior por piezas que pueden cumplir ese doble papel de atacar y proteger el aro, desde luego. Es que tienes que confiar mucho en el spacing de Jay Huff, en la posible defensa de Isaiah Jackson, que también viene de un Aquiles. Hablamos de Wiseman. Claro, todos los demás tienen que dar un paso adelante, aunque Toppin haya perdido la mano de Tyrese que le permitía ser probablemente su mejor versión posible, que es la de un martillo ligero. Y luego yo tengo pocas dudas con el resto, o sea, con Nesmith, con Shepard, con Siakam, con Mathurin, que llegué a verlo en una lista por el MIP, y con McConnell va a estar un mes fuera el chaval, pero a McConnell le da igual el contexto, va a ser siempre el mismo, ¿no? Me gustaría ver un año de ver nacer ya un poco a Johnny Furphy. Y desde luego, cuando decimos que no sabemos muy bien qué esperar de los Pacers es porque Rick Carlisle, que casi terminamos la temporada pasada con él, después de los campeones, tiene siempre una varita mágica. Sabes que me gustan los equipos ambiciosos y Orlando ha sido muy ambicioso, Gonzalo. Lo ha sido de forma interesante. ¿Merece la pena esa apuesta? Pues esa es la gran pregunta que tienen a resolver. Desde el plano público se ha criticado bastante, con vehemencia, incluso lo entregado a cambio de Desmond Bane, que es mucho. Pero honestamente es que creo que era el perfil y era el momento adecuado para hacerse con ese perfil. Bane encaja como un auténtico guante en esta estructura, ya que a pesar de que necesitan tiro, él es mucho más que un tirador. Puede complementarse de lujo con los otros grandes referentes en plantilla, Gonzalo. Y sobre todo, el este ahora mismo tiene a Boston e Indiana con un gran asterisco, por lo que más allá de Cleveland y de los Knicks, Gonzalo, hay opciones de saltar la banca, son reales y este equipo va a por ellas, va a por ellas. El movimiento de Tyus Jones me parece fabuloso también, como contrapunto además de un Jalen Sachs que va más limitado de lo creativo.
y porque sobre todo te permite jugar con más rotación de pequeños, que el fondo es de lo que más cortos han ido los Magic, porque por dentro las opciones son tremendas. Al final, parte del encanto de este equipo es, al margen de la picadora de carne que son a nivel defensivo, que emplean muchos quintetos enormes, con Wagner y Banquero junto a otro hombre alto más, es decir, juntan 3 perfiles cerca de los 2'10", añaden la presencia física de Sachs, que es fortísimo. Es un equipo muy particular y que funciona bien, con esa pareja de aleros ejerciendo de creadores a tiempo completo. El gran obstáculo de los Magic para competir en eliminatorias ha sido, por supuesto, el tiro. Por eso van en primera instancia por Bane. Porque hablamos de un equipo que, sin ir más lejos, el año pasado lo pasaba fatal. Gonzalo, daba asfixia a media pista verlos. Porque el curso pasado están por debajo del 32% de acierto, que para poner un poco en contexto es la peor marca vista en 9 años en la NBA. Bane obviamente va a darles un plus ahí. Si mejoran ese espacio ofensivo, este equipo de verdad, lo pienso, tiene mimbres para pisar finales de conferencia y a soñar. Y por eso, simplemente por eso, la apuesta por Bane, aunque cara, tiene sentido. Los Lakers, Andrés, ¿qué hacemos con ellos? Desde luego que es inevitable recaer un segundo en lo ocurrido el año pasado, cuando de repente Luka Doncic les cae del más absoluto cielo. Por cierto, que yo al primer año de Redick le doy notable, es un notable alto. Y también hay que hacer mención al doloroso espejismo final de un tramo que no veían desde el año de título, desde 2020. Porque los Lakers llegaron a firmar un mes y medio de élite. No fue casual que terminaran terceros en el oeste. Pero una cosa es ser élite en regular y otra muy diferente es serlo en playoffs. También te digo, si vas a caer, mejor hacerlo desnudando el vacío principal o la costura mayor, para saber por dónde tirar luego. Y aquí, ese vacío era la defensa, el físico, el atletismo defensivo en un equipo que no iba a poder sobrevivir. Fueron los Timberwolves, como podría haber sido cualquier otro equipo del oeste. Eso no sé hasta qué punto se ha mejorado. Visiblemente digo, porque, en fin, pedirle a Smart una solución total sería como demasiado. Por cierto, déjame decir que Smart, estimándolo sano, es un jugador más fiable frente a los grandes que al perímetro. Es un poco aquello que mencionábamos tanto en PJ Tucker, el mejor PJ Tucker de carrera, que puede ser lo mismo que te daba Dorian Finney-Smith, por lo menos atrás. Aquí hay 2 nombres clave este año, que son DeAndre Ayton y Jake LaRavia. Por cierto, que a Ayton, a ver si en breve le dedicamos algo, porque va a merecer la pena. Y luego vamos a imaginar que pueden contar con un Kleber también. Entonces, vete a saber si en defensa interior, han salido ganando. Yo creo que sí. Y luego, Andrés, primerísimo plano para el año de Luka. ¿Cuánto tiempo lleva pesando la demanda física sobre el esloveno? ¿Cuánto? Pues ha podido llegar, ¿no? ¿En qué puede ayudarle? Si aquí hemos hablado de esto muchas veces. Si Luka va a ser el mismo jugador cerebral, pero hombre, un cuerpo ya limado te permite una resistencia al máximo nivel durante toda una temporada y no verlo llegar como siempre a playoffs hecho unos zorros. En un año en que muchos le sitúan entre las quinielas para el MVP. Lógico. Y luego déjame decirte que cuando tu estructura de ataque gira en torno a Luka, LeBron, Reeves, tú puedes mirar a cualquier rival a la cara, Andrés, a cualquiera. Aquí la incógnita vuelve a ser el rendimiento atrás. Y Redick, por supuesto, que juega un papel clave. Por todo ese sistema de rotaciones, de cierres y ayudas que llegamos a ver, sí, vamos a poner durante mes y medio. Que aquí habría que recordar ya un año completo y pleno de rendimiento de Vanderbilt, por ejemplo. Redick es un entrenador que confía mucho más en el entramado defensivo como sistema que en el potencial perfil defensivo de cada uno. Y aquí tiene un curioso paralelismo con Jackson. Todo lo demás le va a tocar a Pelinka. Hablo de si toca mover ficha. En la carta de Reeves, aquí somos muy de Reeves, pero la carta de Reeves la tienen. Que es una carta 1000 veces más poderosa que la que llegaron a tener con D'Angelo. La de LeBron, Andrés, la de LeBron me parece un tabú. A LeBron se le ha permitido, desde luego, elegir. Sinceramente, eso que hablábamos al principio de los condicionantes, de que hay 2-3 equipos cuyos condicionantes, lo que allí llaman el best case escenario, desde luego que los Lakers lo tienen. ¿Para qué? Para aspirar, ¿por qué no?, a todo. ¿Quieres otro? Dallas. La temporada de Dallas para mí va en clave Kyrie Irving, Gonzalo, al menos competitivamente hablando. ¿Cuándo y cómo va a volver? Son las preguntas que van a marcar de verdad las aspiraciones de un conjunto que inicialmente
al menos hasta lo ocurrido en la lotería del draft, que cambia por completo el escenario, se había planteado objetivos muy cortoplacistas en el traspaso de Luka, porque apostar por Anthony Davis es hacerlo por el aquí y ahora más absoluto. Lo de Irving, eso sí, altera el plan, y por eso ese retorno es el que va a definir de verdad el rumbo. Por el camino, obviamente, tenemos otro caso claro a seguir, que es Cooper Flag. Me gusta mucho lo de Kidd con él dándole el balón. Primero porque sin Kyrie es el momento de probarlo, y segundo porque este tipo de talentos acaban ejerciendo en su inmensísima mayoría como manejadores en el futuro. Cuanto antes lo hagas, más camino recorres. Acortar plazos por esto me parece bastante coherente. Kidd de manejadores además igual sabe algo Sí. y de hecho se ha podido olvidar, quizás por la esfera pública, digo, lo que en su día hizo Kidd con Giannis, que fue básicamente darle el balón para que aprendiera a desempeñar ese papel, y el resultado a la vista está, no ha estado mal. Los Mavs tienen muchas posibilidades en el frontcourt, Gonzalo, uno que además es grande, es físico, es profundo, pero por fuera van a depender en primeros tramos de D'Angelo Russell en lo creativo, y van a tener que ajustar la defensa para cubrir al mismo Russell y a Clay, que conserva el tamaño pero no tanto a las piernas, prelesiones. Si no hubiera caído Cooper Flag en Texas, la presión este curso y el siguiente iba a ser, yo creo que insostenible, Gonzalo, considerando la ventana de anillo que tienen y la competencia que hay en el oeste. Thunder, Nuggets y Wolves a pleno rendimiento, eso es algo durísimo. Pero es cierto que cuentan con ese as en la manga de poder girar a futuro si la cosa a corto plazo no sale demasiado bien. Eso sí, su pregunta abierta para mí es qué ocurre con Kyrie Irving, tanto en plazos como en respuesta en pista, porque lo de Davis ni siquiera ya es una pregunta. Este proyecto simplemente exige a Anthony Davis todo el tiempo en pista y a su mejor nivel. Vamos con los Bucks, Andrés. Vamos a ver, para el próximo mes de junio, hará ya 5 años, 5, Fíjate. desde el título de los Bucks, que en una era actual, que hablamos de caducidades de 1 o 2 años, es demasiado. Fíjate, 7 del primer MVP de Giannis. Hay que echarle fe para estimar esa ventana como abierta, y más después de 3 caídas de primera ronda. Hay que echarle mucha fe a un equipo, a un proyecto cuyo segundo mejor jugador puede ser Miles Turner. Claro, si hablamos de Giannis, es que tú echas un vistazo a su nivel el año pasado, Andrés, era el de siempre, son números de MVP, totalmente. Playoffs directamente heroico, pero insuficiente, un año más, y la forma de perder a Lillard, Andrés, no pudo ser más trágica. Sí. Lillard no salió bien, y aquí, al principio, recuerdas, ¿no? Cuando llega, nosotros en la teoría considerábamos que tenías un interior dominante y un perímetro a rellenar. No salió bien. Y aquí estamos, un año más, con la idea de la front office de responder, pues ya no sabemos muy bien a qué. A esa exigencia permanente de Retool, ¿hasta qué punto? Ya no quedan hermanos Antetokounmpo que fichar. No. Ellos han perdido a Lillard, ellos han perdido a Brook López, que ha sido estos años un baluarte, a Connaughton, lógicamente se ha limpiado el dinero, en fin. Han ganado a Turner, que para entendernos, Turner rejuvenece todo aquello que te daba Brook López. Eso es. Oye, yo incluso confío en el papel defensivo que pueda unirlo a Jericho Sims, ¿vale? O a Gary Harris, a Cole Anthony, si no está mal. No lo está, además, en un que parece debilitarse por el medio. Ahora bien, ¿esto es suficiente? Es que es lógico tener dudas, pero todas las dudas con ellos. Yo veía en esa valoración de debilidades que se hace también por cada equipo, una recurrente que es algo así como un base de garantías. Hombre, a ver, Porter te va a dar sus números, los va a dar a su manera, igual que Trent Jr., Ryan Rollins tiene cualidades defensivas y Cole Anthony puede salirles bien. De hecho, para esa posición un poco les puede funcionar. Pero Andrés, que esto sea suficiente, insisto, es echarle mucha fe. Es que ya ni siquiera hablamos de la conferencia este. Imagínate para enfrentarte a los monstruos del oeste. Y un detalle final por Giannis. Porque aquí sí hemos tenido acceso, no deberíamos decirlo, pero bueno, a una fuente interna, que nos vino a decir que Giannis en ningún momento contactó con ningún equipo, ni provocó que se contactara. Fue al revés, obviamente. Equipos que contactaron que los Bucks por él. Y sí, uno de ellos fueron los Knicks. Circunstancia que Giannis a estas alturas de año ha aprovechado para dejarse querer, que es un mensaje de presión a la franquicia. Es perfectamente entendible. Yo personalmente creo que Giannis va a esperar a ver qué es lo que ocurre. Los Thunder lo tienen absolutamente todo, Gonzalo, para volver a ser campeones de la NBA. De hecho, son esos los planes. Lo normal es que sean mejores que el año pasado, lo cual ya directamente respondería a la cuestión, viendo de dónde vienen. Pero en estos casos de equipos campeones siempre hay que considerar la respuesta mental, la respuesta emocional después de alcanzar la gloria, porque hay quienes no ven aplacado ese hambre
Y hay quienes, de forma consciente o no, ojo, bajan la alerta. Esto también sucede. Y esa es la gran pregunta con Oklahoma. ¿Van a estar tan centrados y hambrientos como el año pasado? Porque si lo hacen, insisto, lo tienen todo al alcance para ser campeones. Conservan elementos, sistema, gran parte de su rotación va a poder evolucionar dentro de esa estructura que ya conocen. Es un equipo de élite en casi todos los apartados posibles del juego y dispone además, para colmo, de un factor masivo de desequilibrio individual para tramos cumbre. Lo tienen todo. Además, parten con la ventaja de que su legado para el resto, es decir, lo que tratan de imitar los rivales, porque ya sabemos que la NBA es una liga de imitación y cada equipo campeón deja una enseñanza al resto. Esto es algo en la práctica muy difícil de replicar en el caso de los Thunder, porque su gran poder es lo hiperagresivo de su defensa en el fondo y en las formas, con un sistema proactivo que directamente ataca la yugular del ataque rival. Pero para una propuesta así, para imitarla, digo, necesitas perfiles muy específicos de los que ellos sí disponen. Jugadores disruptivos en todas las líneas, como Dort, como Wallace, como Caruso, como Shea, como Jalen, protectores de aro de élite que para colmo tienen 2. Ellos los tienen, pero el resto igual no tanto. Y aunque el resto quiera dar ese plus físico y defensivo a su apuesta, viendo que sale a cuenta, nadie tiene las herramientas que tienen ellos, Gonzalo, y eso les hace seguir siendo grandes favoritos. Con ellos se trata al final de cómo gestionan, tanto en planos individuales como en el plano colectivo, ser campeones. Y haber firmado una campaña histórica, que lo hicieron. Si afecta a su espíritu de equipo de forma negativa, pueden tener problemas. Si no lo hace, Gonzalo, el resto de la liga tiene un problema. Los Knicks, Andrés, ¿qué crees? ¿Que no iban a salir? Vamos a ver. Aquí el nombre, la clave, el cambio lleva la firma de Mike Brown, que, perdóname, tiene un reto. 1, meter al equipo en finales. Las primeras del siglo. Aquí hicimos un programa por él, ¿no? Veníamos a exponer que es un entrenador, es muy buen entrenador, con el riesgo, dicho sea, de terminar siendo abrasivo por intensidad. Y también un poco tribunero. Porque lo primero que vino a exponer, Andrés, tardó poco, en que todos aquellos principios que venía a exponer, qué casualidad, se diferenciaban todos de tips. Más volumen al triple, una mayor rotación, vamos a correr. I like that aspect of it. And then, him just getting used to run, and still be effective and know where his shots are going to be or come from. ¿Dónde promueve al final una mayor confianza Mike Brown? Obviamente en el ataque. Va a dinamizarlo, va a descargar de peso a Jalen Brunson y va a dar, espero, una mayor importancia a esa segunda unidad. Al final, Andrés, lo más fiable en Mike Brown, si tú miras su carrera, probablemente lo más fiable es el modelo de los Kings de 2023, aquel primer año allí tan prometedor, que es donde lleva a la práctica el pedazo máster que traía de los Warriors. Ahí deja la identidad. Claro, entonces él sabes que va a enriquecer la táctica ofensiva, lo cual tampoco era muy difícil, pero va a desflorarla, aunque solo sea hacerla más simple. Vamos a ver muchas más probaturas. Vamos a ver, por ejemplo, pues una mayor presencia de Mitch con y sin Towns. Y luego decir que Josh Hart te aparece como vitamina de la segunda unidad probablemente no sea decir mucho, pero yo creo que sí, porque de Hart vamos a verle más jugador y menos héroe. Ya adiós a ese minutaje infinito, lo mismo que con Anunoby. Había una frase que decía: toda nueva decisión que corresponda a Mike Brown va a ser magnificada, claro. Primero, son los Knicks, conocemos muy bien la prensa neoyorquina, y segundo, por contraste con esas rigideces de Tibbs, ¿no? Yo no sé hasta qué punto poder hablar de debilidades en este equipo. Tienes que mirar aquí el estado físico, a esa salud, ¿no? Durante todo el año. Pero yo quiero comprobar 2. Que haya un equipo de verdad sin Jalen Brunson, es un equipo autónomo, operativo, productivo. Y 2, derivado de esto, ¿cuánto de cierto hay en la profundidad? ¿Cuánto de verdad hay en esa rotación ampliada que viene a defender el nuevo técnico? Es decir, hablamos de Clarkson, o de Yabusel, o de Shamet, o qué pena de Malcolm Brogdon, que a mí particularmente me ha sorprendido, pero me parece una coherencia abrumadora, Ni mental ni físicamente estoy al nivel como para estar aquí, que ocupe mi puesto otro. Andrés, yo ya tengo una plantilla, un jugador favorito, es Deuce McBride. Me parece que es un jugador que verdaderamente es delicioso. Mira que tardó tiempo en darle la oportunidad, pero hay que insistir en que la regular de los Knicks puede salir de dulce, pero los Knicks se quedaron a 2 partidos de las finales y aquí el objetivo, perdóname, es innegociable. Totalmente. Todo lo que no sea superar la barrera del año pasado no podrá valer. Lo más importante que hicieron los Wizards, Gonzalo, desde el punto de vista de proyecto, fue desprenderse los contratos de Poole y Kuzma.
porque ahora solo tienen ya 2 contratos de volumen, los de Middleton y McCollum, pero ambos además expiran en el próximo verano, es decir, su flexibilidad en 2026 es total. Y en este tipo de proyectos las cuentas importan mucho más porque hay ocasiones en las que complican la salida del pozo, Gonzalo, y hay unos cuantos ejemplos. Así que tener espacio salarial y sobre todo flexibilidad es muy, muy importante. En lo deportivo solo cabe un aspecto, solo cabe un concepto, Gonzalo: reconstrucción. Reconstrucción, un saquito de derrotas y esperanza de desarrollar a los jóvenes. Pienso sobre todo en Coulibaly y en Sarr, que son dos jugadores alrededor de los que circula la cuestión clave en Washington, porque hablamos de 2 jugadores top 7 del draft que deberían ejercer como pilares del proyecto. ¿Pero tienen mimbres reales para serlo, Gonzalo, o son más bien secundarios? Esta no es una crítica directa a ellos como jugadores, sino un recordatorio más bien de que no todas las selecciones altísimas de draft están llamadas a ser líderes de franquicias, sino que hay jugadores que, por sus características, responden mejor a papeles valiosos, pero no protagonistas. Siempre pongo el mismo ejemplo, Gonzalo, que es Joakim Noah o Shane Battier en su día. Elecciones altísimas que eran mucho más útiles en ciertos roles, pero que no iban a resolverte el papel de jugador franquicia. Y resolver precisamente eso me parece un aspecto prioritario aquí, de emplear toda la temporada. Gonzalo, Washington va a tener seguramente opciones de seguir captando más jóvenes talentosos, de moldear su proyecto, pero aquí faltan referentes, faltan jugadores de gran nivel, líderes de franquicia a considerar en 5 o 7 años. Por eso, empezar por definir bien lo que tienes, creo que es algo bastante necesario. Cuando afrontas un año sin grandes objetivos deportivos, solventar estas cosas me parece de verdad imprescindible. Y el caso de los 2 franceses en particular, imperativo en Washington. Alguien que dé ese primer paso. Y vamos a terminar con los Blazers, que me parecen un ejemplo para intuir que una reconstrucción está llegando a su fin, que es un momento muy bonito, o que ha podido llegar a su fin. Para eso, recuperamos la segunda mitad de temporada, que ellos terminan con un 23-18, viniendo de un 13-28. A ver, no es tanto el registro como el salto dado ese tramo de año, que veías que competían. Era otro equipo. Es un proyecto joven, pero ya lo va siendo menos. Incluso ya empieza a mezclar 2 timelines, sobre todo por la llegada de Jrue Holiday, tan distinto a Anthony Simons. Les va a venir muy bien por tutorías y estabilidad. Se han quitado encima a DeAndre Ayton, que es un caso extraño el de Ayton en los Blazers, porque es un perfil de jugador donde suelo y techo coinciden. Y claro, ahí tienen muy abierta la posición interior. Donovan Clingan, Robert Williams, Duop Red, luego lo que Billups haga con Jeremy Grant, que siempre es un jugador llave, y ese tipo extraño, ese regalo sin abrir, que es el chino Yang Hansen, del que uno espera grandes cosas, porque pertenece a la misma cadena trófica que Jokic y Sengun, por lo menos de inicio. Un poco jarro de agua fría la lesión de Scoot Henderson. Esos 2 meses de inicio obligan a un paso adelante a Abdilla, que ya lo dio también como organizador. Vamos a ver a Shadon Sharp también muchas veces en el aire. Cuanto menos veces, mejor jugador será, seguramente, que es el paso natural. Es año para establecerse Toumani Camara como un two-way entre la élite de la liga. Uno de nuestros favoritos. Y no sabemos en qué punto de la temporada, vamos a decir, del futuro, estará de vuelta Damian Lillard. Me parece de un simbolismo extraordinario lo ocurrido con él. Sales de casa, vuelves al hogar donde fuiste grande. Hace frío fuera de casa. El único que conoció a Andrés. Y hombre, vamos a dejar claro que su carrera no ha terminado. Vamos a fabular un poco, que forme parte en un futuro cercano de unos Blazers que aspiren a todo en el oeste. Al menos déjame decirlo como deseo. Yo creo que Billups ha sobrevivido ya a lo peor. Quiero decir, que lo peor ya ha quedado atrás con ellos, ¿no? Pero Andrés, los Blazers son un equipo raro. Y reside parte de su atractivo. Es un poco lo que decíamos, los Hawks en el este. Ellos tienen que vivir algún tipo de ascenso. ¿A costa de quién o de quiénes? No lo sabemos. Como prácticamente de cada síntesis que hemos hecho en el programa. ¿Por qué? Porque una parte sabemos que no se cumplirá, la otra tampoco. Y ahí estará la gracia. Lo bonito es descubrirlo. Una sorpresa más. Eso es. Andrés, sorpresa es verte. Placer, como siempre, estar de vuelta para esta 10ª temporada. Un lujo seguir compartiendo espacios, seguir gozando de la confianza de los oyentes, de la confianza de Gigantes en nosotros, en el proyecto de segunda temporada con ellos. Y a partir de ahora ya recuperamos el espacio normal. Ya sabéis que siempre abrimos con nuestras macro previas, ¿no? Sí.
Un deber, prácticamente. Desde luego, es obligado este capítulo, Andrés. Si no las hago en papel, las hago en audio, Gonzalo, futuro, no me libro, En el futuro habrá que borrar todas las previas. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos por estar ahí. Hay cosas que Andrés y yo sabemos que no cambian. Disfrutad la temporada. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge.